Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 25. Vamos a leer. Sí. Dice aquí mi hermano Héctor que un codazo al que se duerma. Gálatas 5, versículo 22. Lo voy a leer en mi versión internacional. Dice así el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. A ver, gritemos todos aleluya. De nuevo digamos aleluya. Bueno, tomen asiento, hermanos. Cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo en la Biblia, encontramos que está dividida en 3 etapas. La primera es el llamamiento. Cuando el Espíritu Santo empieza a ejercer su influencia en el creyente y empieza a mostrarle el camino. Y el evangelista San Juan lo expresa en su capítulo 16. Y dice que lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente es convencerlo de pecado, que somos pecadores. Y creo que cada uno de los que hemos estado bajo la influencia del Espíritu Santo, en algún momento Él nos mostró que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador, y qué afortunados fuimos cuando escogimos a Cristo como nuestro Salvador. Muy poco amén, pero yo lo escogí, para mí es alegría. El Espíritu Santo en esa primera etapa del llamamiento también convence al mundo de justicia. Y cuando hablamos que convence al mundo de justicia, es que la justificación nuestra no es por nuestras obras. La justificación nuestra es por un acto de fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y ustedes saben que esta semana el mundo religioso sigue creyendo que azotándose o que andando a pie limpio o que subiendo las montañas más altas alcanzan justificación. Pero no es así. La justificación nuestra viene por uno que pagó allá del madero de la cruz y derramó su sangre preciosa. ¿Quiere darle usted un aplauso al Señor por eso? Y también en esa etapa del llamamiento dice la palabra que el Espíritu convencerá al mundo de juicio. Y cuando se refiere de juicio, es que el enemigo de nuestras almas, Satanás, ya fue vencido en la cruz del Calvario, y que ese ingrato y miserable y tramposo, como queramos decirlo, esta tarde el Señor Jesús lo venció con su muerte en la cruz del Calvario y nos ha regalado una libertad grande que esta tarde podemos proclamar con alegría y con alborozo. Porque quiero preguntarle a esta iglesia, ¿cuántos de ustedes se sienten esta tarde libres? Por favor, griten libres. De nuevo griten libres. De nuevo fuertes, libres.
Satanás, el enemigo de nuestras almas, lo venció Cristo. Y nosotros hemos sido librados de las garras del enemigo de nuestras almas. La segunda etapa, si así se puede llamar, es el bautismo del Espíritu Santo. Y es la experiencia que tenemos nosotros los pentecostales, aunque criticados por el mundo que no conoce esto. Pero nosotros tenemos una experiencia. Creo que aquí la mayoría de los que estamos en este estadio tenemos la experiencia de un día o una tarde o una noche o una madrugada. El Señor nos llenó de su Espíritu Santo y empezamos a hablar en otras lenguas. A ver, digan amén. Digan aleluya. Y yo recuerdo ese día, una noche de un noviembre, en la ciudad de Armenia, que yo buscaba el Espíritu Santo con mucha ansiedad, y esa noche el Señor me llenó con el Espíritu Santo y ha sido la experiencia más grande que he vivido en este planeta Tierra, porque uno puede tener otras experiencias, un matrimonio, una carrera, un título, pero hermanos, la experiencia más grande es que Dios se meta en el corazón de uno. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Que Dios habita en nuestra vida. Y una tercera etapa en la obra del Espíritu Santo es la posterior al bautismo. Y yo tengo aquí algunos puntos que usted los ha experimentado, los ha vivido. Y el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, primero, para dotarnos de poder. Yo le pregunto esta tarde a algún hombre, a alguna mujer de los pentecostales que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes tienen poder esta tarde? ¿Cuántos de ustedes tienen poder? Porque eso dijo el Señor. ¿Y recibiréis? ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso un pentecostal no le da miedo hablar del Señor. Por eso un pentecostal lleno del Espíritu Santo no puede callar. Por eso un pentecostal lleno del Espíritu Santo, donde quiera que esté, habla de esa llama que tiene allá metida en su corazón. El Espíritu Santo vino para hacernos templo. Y nosotros cantamos una cancioncita por ahí en los templos. Oh, no sabéis que sois el templo. A ver, acompáñenme. Oh, no sabéis que sois el templo. Y yo les pregunto, ¿será eso solo una canción o de verdad somos templo del Espíritu Santo? Vino para darnos las aras, para darnos una promesa de que un día nos llevará al cielo. Vino para sellarnos, para que tengamos identidad. El Espíritu Santo vino para dotarnos de sabiduría. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas para vivificarnos. Por favor, digan amén. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Digan amén. El Espíritu Santo vino para darnos los dones del Espíritu. Y el Espíritu Santo vino para dotarnos del fruto. Y ese es mi tema en esta tarde, el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a desarrollarlo en el libro de Gálatas, donde hemos tomado la base bíblica. El apóstol San Pablo nos habla del fruto del Espíritu y nos enseña que los que estamos en Cristo hemos sido llamados a ser libres de las demandas de la ley
a no seguir siendo esclavos. Y como ejemplo pone la alegoría de Agar y Sara, donde el apóstol dice que los que son de la esclava Agar siguen siendo esclavos. O como decía el hermano Héctor esta mañana, los que son de Adán siguen siendo víctimas del pecado. Y aquí en esta alegoría, los que somos de Sara somos los libres, o los que somos de Cristo somos libres. Y nos llama a participar de la promesa dada a nosotros a través de Jesucristo, la simiente de Abraham. Pero Pablo también nos exhorta a no usar esa libertad como ocasión de la carne, sino que nos sirvamos unos a otros por amor. Y dice así el texto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y vuelvo y pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos gritar: somos libres? Somos libres. Somos libres. Solamente que no usemos la libertad como ocasión de la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Y eso es lo que dice el texto. Algo más que el apóstol nos recomienda es que no solo debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque a veces uno encuentra creyentes que la meta es hablar en lenguas, y cuando el Señor lo llena con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, ahí para la carrera y se descuidan en su vida espiritual y andan, como dice Pablo, como hombres carnales, no como hombres espirituales. Entonces Pablo nos recomienda que no solo debemos ser llenos del Espíritu Santo, sino que también debemos andar. Por favor, digan andar. Repitan andar. Debemos vivir. Digan vivir. Repitan vivir en el Espíritu. Y si lo hacemos así, no daremos lugar a satisfacer los deseos de la carne. Y por eso Pablo en el libro de Gálatas nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos llamados hijos de Dios. A ver, ¿cuántos somos hijos de Dios en esta tarde? Los que somos hijos de Dios, por favor, un aplauso fuerte a nuestro Padre. Pero para esto que dice el apóstol se haga una realidad, el creyente tiene que cooperar con el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se refiere a esta actitud como la autodisciplina o templanza, es decir, no ceder a los apetitos de la carne pecaminosos que se oponen a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y ahí es donde Pablo nos habla de las obras de la carne. Y nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les he amonestado de antemano que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y en esa lista que esta noche miraremos con el hermano Jorge, de las obras de la carne, pues hay pecados de tipo moral, hay pecados de tipo religioso y hay pecados de tipo sentimental. Pero Pablo nos advierte que para vencer todas esas cosas debemos cooperar con el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y ser victoriosos. Quiero que por favor digan gloria a Dios. De nuevo, gloria a Dios. Y en cambio de esta lista de las obras de la carne, Pablo nos presenta una lista de cualidades y virtudes con que Dios nos dota cuando nos llena del Espíritu Santo para poder desarrollar nuestra vida cristiana. El fruto del Espíritu Santo no es algo que el hombre pueda producir por sus esfuerzos personales. Es el resultado directo de la acción del Espíritu en la vida del creyente. A mí siempre me ha preocupado, hermanos, creyentes en la iglesia que hablan en lenguas y que dicen ser muy espirituales, pero su conducta deja mucho que decir por su temperamento, por su manera de comportarse con el semejante, con el prójimo, con su manera de enfrentar las autoridades de la iglesia y otras cosas. Y a veces me he preguntado, ¿esta persona sí tiene el Espíritu Santo en su vida? Porque el Espíritu Santo en la vida de un creyente nos da de su fruto y nos hace diferentes a todos los demás hombres. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted es diferente allá en el colegio. Usted es diferente allá en la empresa donde trabaja. Usted es diferente allá donde es su entorno, donde usted se mueve. Usted es diferente a sus compañeros. Usted es diferente a los demás porque en usted mora el Espíritu de Dios. A mí me ocurrió en el colegio y me ocurrió donde trabajé secularmente. De muchos compañeros, recuerdo una institución que estudié en la ciudad de Armenia, de una institución educativa, era el único creyente. Y yo era diferente a todos. El capellán me dijo una vez, Ángel Miro, yo sé que usted no va a nuestras reuniones religiosas porque ustedes los pentecostales son diferentes a nosotros. Y me dijo textualmente, nosotros los católicos de vez en cuando doblamos el codo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Me dijo el propio capellán, pero veo que ustedes son diferentes. Y de verdad que nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios y en nosotros mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo o el fruto está dividido en 3 grupos. El gozo, la paz y el amor tiene que ver con mi relación con Dios. La paciencia, la benignidad y la bondad tienen que ver con mi relación con el prójimo. Y la fe y la templanza y la mansedumbre tienen que ver con nuestra conducta cristiana o con mi temperamento. Entonces, usted me está entendiendo esta tarde. Usted si ha sido lleno del Espíritu Santo, usted debe tener gozo, paz y amor en su corazón. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes esta tarde tienen el gozo del Espíritu Santo? Muy poquitos. ¿Cuántos tenemos el gozo del Espíritu Santo?
a veces nos pegamos unas bailaditas, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y cómo no me lo dio. Ahora, eso es muy bueno decir que tenemos gozo, que tenemos paz y amor. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen paciencia? Muy poquitos. Benignidad, bondad. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Un poquito más. Templanza, otro poquito. Mansedumbre, no muchos. Voy a repetir los grupos. El primer grupo tiene que ver con relación a Dios y es gozo. Repitan conmigo, gozo, paz, amor. El segundo grupo con mi relación con el prójimo, paciencia, benignidad, bondad. Y el tercer grupo que tiene que ver con mi temperamento, fe, templanza y mansedumbre. Por favor, un aplauso para Cristo. Entonces vamos a mirar, hermanos, creo que tenemos tiempo, mirar estos tres grupos. Vamos a mirar el amor. Existen muchas clases de amor. Amor eros, que es el amor de una pareja. El amor fileo, que es el amor entre parientes o el amor filial. El amor fraternal, que es el amor que estamos compartiendo aquí nosotros, el amor entre hermanos. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios. En la traducción del griego ágape, que es el amor de Dios que Él nos comparte por el Espíritu Santo, significa afecto, buena voluntad, benevolencia, espíritu afectuoso, la habilidad de amar a la gente que no queremos, que fue lo que hizo Cristo, que aunque lo odiaron y lo persiguieron, les amó y nos amó a nosotros de tal manera que fue a la cruz y derramó toda su sangre por amor a la humanidad y nos ha regalado esta salvación que esta tarde estamos disfrutando por la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos muestra el amor ágape encabezando la lista del fruto del Espíritu Santo, ya que esta virtud hace que el resto de las otras sean más fáciles de sobrellevar. El apóstol nos habla aquí del amor ágape, que es el amor de Dios que debe habitar en el creyente y que debe ser los que nos debe motivar a que todo lo que hagamos o hacemos en la iglesia como hijos de Dios sea para alabanza, para honra y para gloria del que nos ha llamado a este precioso camino. Y me gusta como lo dice Pablo, hablando en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Es decir, que usted puede hablar mucho en lenguas, puede ser muy inteligente, puede ser un políglota en la iglesia o en su ciudad o en su municipio o en el mundo, puede ser una persona que hable muchos idiomas y hable en lenguas, pero si usted eso lo hace por vanagloria, no vale la pena. Dice el apóstol, si no hay amor, de nada me sirve. Y vengo a ser como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, que usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo. Debe tener el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, puede tener el don de fe,
Pero si usted no tiene amor, tampoco de nada me sirve. Y añade Pablo, si yo entregase todos mis bienes para ser repartidos a los pobres y mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Por eso Cristo para nosotros, Él es el ejemplo que siendo rico, por favor, ¿qué pasó con Él? ¿Se hizo qué? Pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Siendo bendito, se hizo maldito en la cruz, porque maldito todo aquel que fuere colgado de un madero. Siendo santo, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo el más hermoso, señalado entre 10,000, su cuerpo fue desfigurado y su cuerpo se convirtió en una piltrafa humana, porque nuestros pecados hicieron que los soldados romanos le destruyeran su cuerpo, su rostro, todo su ser, pero Él lo hizo y lo entregó todo por amor a usted y a mí, que esta tarde estamos disfrutando de esta preciosa convención. ¿Usted quiere darle gloria a Jesucristo por ello? ¿Usted quiere darle gloria a Él por ello? Entonces el amor nos debe motivar a todos nosotros. Y vamos con el gozo. El gozo, este es un gozo profundo y firme que persiste en el creyente, aun cuando las cosas no funcionan bien. Y yo les pregunto, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les ha sobrevenido pruebas en este camino? Creo que a todos. Porque el evangelio, aunque nos produce gozo, pero hermano, el evangelio tiene sus momentos tristes, duros. Los que nos conocen, la familia Camacho, saben por cuántas tristezas hemos tenido que atravesar. Pero sin embargo, en esas tristezas por donde la vida nos ha metido, hemos tenido un Dios que ha sido nuestra consolación, que ha sido nuestro baluarte, que ha sido nuestro gozo. Sí, este aplauso fuerte para Él, por favor. Yo siempre digo por ahí en mis intervenciones que uno de creyente tiene sus mañanas de amaneceres de un sol radiante, como tiene también sus atardeceres de nubarrones, y todos los hemos cruzado. Pero lo más hermoso es que aquí en nuestro pecho hay un gozo que perdura. Y el mundo no nos lo puede quitar. El mundo no nos lo puede quitar, porque ese gozo lo produce la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que dice Pablo en los Romanos? ¿Gozosos en qué? Gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones. Y llevamos en esta Colombia casi 80 años peregrinando con esta iglesia aquí en Colombia. Y a pesar de las persecuciones y las luchas, esta tarde podemos darle testimonio a toda la ciudad de Pereira, a todo Colombia, a todo el mundo que nos escucha y nos ve por internet, que esta iglesia tiene el gozo del Espíritu Santo. Los que de verdad tengan gozo esta tarde, ¿por qué no se colocan de pie y dan gloria a Dios? De nuevo, gloria a Dios. De nuevo, gloria a Dios. Oh, Señor, a ti la gloria, a ti la gloria. Aleluya. Estén cómodos, hermanos. De los muchos ejemplos que hay en la Biblia, yo me encontré con el ejemplo de Pablo y Silas.
¿Qué le pasó a Pablo y a Silas por predicar el evangelio? Los persiguieron, los azotaron, los metieron a lo más profundo de la cárcel, los amarraron en los cepos. ¿Y qué hizo Pablo y Silas allá en lo profundo de la cárcel? Cantaban y alababan al Señor. Porque, hermanos, a pesar de las pruebas y dificultades, dentro de nosotros hay una fuente. A mí me gusta cantar una canción. Hay una fuente en mí que está fluyendo. Ayúdenme. Que está fluyendo. Hay una fuente en mí. Que está fluyendo. A ver, cántelo. Es yo de alabanza. Señor Jesús. Y es un río de alabanza. A ver, aplausos para el Señor. Los que sienten ese gozo vibrar en lo profundo de su ser. El Señor en su palabra nos invita a que estemos siempre gozosos. El gozo del cristiano no es una emoción pasajera, sino una corriente ininterrumpida en cualquier circunstancia, tanto en los momentos de victoria y de triunfo, como también en las pruebas y las dificultades. La alegría y el gozo del Espíritu Santo en el creyente de la iglesia deben ser perennes. Y por eso dice Pablo escribiéndole a los Corintios en segunda carta, capítulo 7, verso 4, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Y dicen las bienaventuranzas, bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando usted lo persigan por el evangelio, cuando le griten aleluya, cuando le griten Jesús solo, hermano, alégrese, regocíjase, que eso lo han hecho con los profetas de antaño, y nosotros que somos unos chamizos secos, que no harán con nosotros, pero la gloria sea para el Señor. Y vamos a la paz. Esta paz que nos da el Espíritu Santo, más que una simple quietud o ausencia de problemas en la vida del creyente, ella ofrece un ambiente de tranquilidad y sosiego. Esta paz de Dios nos ayuda a reconocer que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos hace confiar decididamente en Dios, de tal manera que descansamos en Él en medio de las tormentas de la vida. Y perdonen que yo cante tanto, me gusta cantar, pero nosotros cantamos una canción que dice: Él es mi paz.
A ver, entonémoslo todos. Él es mi paz. ¿Será Él nuestra paz? Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Aleluya. Y Él nos dice en San Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo. A ver, complételo. Mis paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ustedes saben, hermanos, que aunque nuestro presidente de la República está buscando la paz, ojalá no sea simplemente una utopía, pero hermanos, el único que puede traer la paz al corazón del hombre y el único que puede traer la paz a Colombia se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama el Rey de la Paz? ¿Cómo se llama el Rey de la Paz? ¿Cómo se llama el Rey de la Paz? Y a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor, a Él sea todo el honor esta tarde. Y vamos con el segundo grupo, que tiene que ver con el prójimo. Y cosa difícil para nosotros. Yo estaba por ahí anotando algo en mi sermón. Y mire, hermano, la cultura colombiana, que es una cultura violenta. Somos uno de los países más violentos. Y las hermanas hablaban de la maltrato a la mujer. Y es verdad, las estadísticas son verdad. El desplazamiento y la apología que nos venden los medios de comunicación, eso ha trascendido a nuestra cultura, a nuestro pueblo colombiano. Dios nos guarde, Dios nos libre, Dios nos ayude a través del Espíritu Santo, que esa cultura de la violencia, de la agresión, no exista en nuestra iglesia, en nuestras familias, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes, hablando de la paciencia, y de temperamento calmado hacia esas personas que hacen todo lo posible por enojarnos o hacernos daño. Solo el Espíritu Santo nos da la fuerza suficiente para no reaccionar de manera agresiva o con resentimiento contra los que repetidamente nos ofenden y nos atacan de diversas maneras. Por eso el maestro dijo que al que te hiere la mejilla, ponle también la otra. ¿Seremos capaces nosotros de hacer eso? Él sí lo hizo. Coronado de espinas, abojeteado. El puño de los soldados romanos se estrelló contra su rostro, pero él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él guardó silencio porque él sabe que un día vendrá a juzgar al mundo con justicia y con verdad, y que el reino de él que está por venir, él establecerá la verdadera justicia en la tierra.
Sí, aplausos para Él. Honores para Él esta tarde. Y Él fue el ejemplo. Por eso Pedro nos habla de Cristo de la siguiente manera. Que quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Si esta tarde aquí hay un enfermo, puede salir de este recinto sano, porque por las heridas de Cristo fuimos nosotros sanados. Y hablemos de la divinidad. La persona que posee esta pacífica, sumisa, que posee esto es pacífica, sumisa, incapaz de ofenderse, siempre está dispuesta a cooperar en cualquier forma necesaria para propiciar ese espíritu de unidad y concordia que tanto agrada al Señor. La divinidad se manifiesta en generosidad y es un deseo de hacer bien a otras personas y de ponerlas en el mejor plano. Jamás usa las faltas de otros para ponerlos en aprietos. Una persona benigna muestra simpatía a los que sufren y se empeña en ayudar a resolver los problemas de los demás. Ese es el creyente que da siempre la blanda respuesta, que quita la ira y se aleja de los choques y explosiones temperamentales. Porque Proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Me gusta como Pablo habla del nuevo hombre y dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Gritería, amargura, maledicencia, que hacíamos antes, que practicábamos antes, pero que en esta vida del Espíritu debe ser diferente, porque estamos andando en una nueva vida, en la vida del Espíritu. Hablando de la divinidad, es el milagroso toque, el misterioso vínculo del Espíritu Santo que nos hace agradables a los demás. Es ese carisma, esa indefinible fuerza que hace que otros confíen en nosotros para que podamos extenderle una mano de amor y misericordia. Y Pablo dice esto: antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Uno de los rasgos característicos de la iglesia de Cristo es el amor que obra, el que se interesa, es en realidad la dignidad para con el prójimo. Y hermanos, Dios nos ayude a frenar nuestros temperamentos cuando de pronto somos atacados o criticados o somos perseguidos, porque una de las cosas difíciles de manejar, pero si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, seremos más que vencedores por medio de Jesucristo. Digan amén, por favor. Digan gloria a Dios. Y vamos a la bondad. Es la consideración por los demás, el deseo de hacer el bien sin mirar a quién, tener caridad, misericordia, generosidad, altruismo. Los hermanos que reciben del Espíritu Santo somos personas generosas. Digan amén. Ya que Dios se manifiesta en ellos con su don y su fruto, y tienen inclinación, disposición, servicio, sin esperar recompensa a los demás. Y dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Somos una nueva generación. Que lo sepa el mundo esta tarde. Los pentecostales somos una nueva generación de hombres y mujeres diferentes.
Y vamos con el último grupo, que tiene que ver con el temperamento. Y es la fe, la primera. La fe o fidelidad, el carácter de uno en que se puede confiar, digno de confianza, fidelidad, honestidad, lealtad. No es la fe salvadora, ni la fe como don, porque hay muchas fees en la Biblia. No es la fe salvadora a la que Pablo se refiere aquí, ni la fe como don. Es una virtud ética que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Es un creyente en quien se puede confiar y creer. Es un cristiano fiel como hombre, como vecino, como amigo, como esposo, esposa, como padre, como hijo, fiel en sus contratos y promesas. Ayer, mientras estaba en mi casa viendo por internet la convención, colocaron un video del trabajo que hacen los hermanos del Distrito 18 entre las etnias de los Guayú en La Guajira. Y estaban entrevistando a un hermano, pastor allá, y ellos decían que para los Guayú la palabra tiene más valor que un contrato en una notaría. Y cuando ellos se comprometen en su palabra, ellos la cumplen, que lo hacían también registrar en la notaría por cuestiones de las leyes colombianas, pero para esas etnias Guayú en La Guajira, ellos todavía siguen creyendo que la palabra de un hombre en un negocio o en un compromiso vale más que otro documento. Qué bueno que nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, que seamos veraces, que digamos sí, sí, no, no, pero que no seamos de doble moral, porque uno encuentra en la iglesia creyente de doble moral, que en la iglesia cantan como ruiseñores y en la casa son violentos y son ogros con su esposa, con sus hijos o con su esposo. Dios nos guarde a los que estamos bajo la acción del Espíritu Santo a hacer esa clase de conductas, porque hermanos, estamos llamados a ser diferentes en medio del círculo en que nos movamos. La fe es la llave que abre las puertas del cielo a nuestro favor. Todas las promesas de Dios se reciben por fe. Dios nos insta a que crezcamos en fe, permanezcamos en la fe, mantengamos y guardemos la fe, peleemos la batalla de la fe, seamos ricos en fe y resistamos al diablo firmes en la fe. Pregunto, ¿cuántos esta tarde tenemos fe como fruto? ¿Cuántos esta tarde tenemos fe como fruto? Hermano, cultívelo, sígalo practicando y Dios le va a dar muchas bendiciones a usted. Y vamos a los dos finales. Mansedumbre. Significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce, opuesto a aspereza, mal temperamento, enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. Ese fruto se puede manifestar cuando estamos totalmente rendidos a Cristo. La mansedumbre es señal de quebrantamiento. Todos los que están quebrantados por el Espíritu Santo se caracterizan por la humildad. Y me gusta a mí la humildad y trato de practicarla, porque yo veo que cuando un hombre se humilla, hace que el cielo baje para ayudarle. Cuando el rey Josías, enfermo de muerte, el profeta le anunció que iba a morir, dice la palabra, que se humilló delante de Dios. Y eso hizo que Dios hiciera un milagro inexplicable. Porque cuando el rey se humilló, vamos a decirlo aquí en nuestra cosmovisión, Dios retrocedió la tierra. ¿Cuántos grados?
15 grados. Y el profeta no había salido de la casa y el Señor le dijo, va, y el profeta, cuanto se humilló, yo le voy a aumentar los años. ¿Qué señal me da? Dijo, ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra del sol avance o que retroceda? Y la sombra del sol retrocedió, como si esta tarde esta sombra del sol retrocediera. Un milagro inexplicable en nuestra cosmovisión, pero lo que para nosotros es imposible, para Dios. Complétenlo. Complétenlo. A ver, el que está dormido a su lado, dígale, para Dios todo. Para Dios todo es posible. Y cuando David pecó, le dijo algo al Señor, al corazón contrito y humillado, no desprecia. Y David se humilló. Lávame con hisopo, límpiame, purifícame, hazme sentir el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y se humilló. Y Dios lo perdonó. Y cuántas veces nos hemos humillado delante de Él, y Dios también los ha escuchado, los ha perdonado, y por eso estamos aquí esta tarde victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy. ¿Cómo dijo? A ver, repítanlo. Manso y humilde de corazón. No ha habido un hombre en esta tierra más manso que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Y yo les invito esta tarde para que sigamos su ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por último, la templanza. Significa control de uno mismo, conocido también como dominio propio. Aquí se nos amonesta a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, porque como seres humanos nos enojamos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Enojaos, pero no pequéis. En un momento de enojo uno puede cometer un error grave, pero hay que tener autocontrol. En nuestro hablar, hermanos, tengamos dominio de este elemento tan pequeño que dice Santiago, que la lengua, que es muy pequeña, si no la sabemos manejar, ¿qué puede hacer? Producir un grande incendio. Entonces, seamos muy cuidadosos en hablar del prójimo, en referirnos a una autoridad de la iglesia, al pastor, al diácono, al que sirve en la iglesia, al cónyuge, a la persona que está a nuestro alrededor. Tengamos cuidado. El ejercicio del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestra vida. Un buen ejemplo es el que el apóstol Pablo nos presenta cuando habla de la disciplina de un atleta. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si queremos llegar al cielo, si queremos agradar a Dios, si queremos ser cristianos que andemos en el Espíritu, abstengámonos de todos los apetitos de la carne. Seamos firmes, tengamos templanza. Y hermanos, para poder vencer, porque eso es lo que hace un atleta. Un atleta cuando va a competir se abstiene de cosas que le pueden dañar su organismo para enfrentar una competencia, sea la que sea. Y ellos hasta se guardan en cuarentenas o en lugares donde están aislados del mundo y están guardándose de muchas influencias para poder rendir al máximo. Y Pablo dice que si ellos se abstienen
para ir detrás de una corona corruptible, cuanto más nosotros que vamos detrás de una corona incorruptible que Dios nos tiene preparada arriba en el cielo, porque tenemos una corona allá en el cielo que nos espera. Entonces, hermanos queridos, en esta convención, el fruto del Espíritu Santo, repito, está clasificado en 3 grupos. En relación con Dios, gozo, paz y amor. En relación con el prójimo, paciencia, habilidad, bondad. En relación con mi temperamento, fe, templanza y mansedumbre. Que Dios nos ayude. A ver, hermanos de la música, yo navegaré en el océano de tu espíritu. Estemos de pie, por favor. Andar en el espíritu no es solamente hablar en lenguas. No es simplemente dar saltos. Andar en el Espíritu es permitir que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Los dones del Espíritu Santo que vamos a oír esta noche. Y una vida diferente, una vida transformada, una vida guiada por el Espíritu Santo, saturada por el Espíritu Santo, para que por donde vayamos podamos dar el buen olor del conocimiento de este que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Yo navegaré